Bueno, este video lo comienzo a las 13:45 de un 11 de julio del 2023. Este video lo hago para explicar este documento creo que es el 122, el código si no me equivoco. Bueno, básicamente titula Acciones de cumplimiento contra el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, Cancillería del Presidente de la República. Lo que voy a hacer a continuación es dar una versión inicial de las funciones de estos ministerios. Aquí quiero resaltar la importancia de innovar en el uso de tecnologías de la información y la comunicación como estas para mejorar todas las interacciones entre los ciudadanos, los políticos y los servidores públicos. Esto es un ejemplo. Aquí estoy mostrando herramientas gratuitas que puedo hacer con lo que tan me alcance ahora. La iniciativa es posteriormente desarrollar la mejor tecnología posible. Aquí vuelvo y recalco mi postura frente a estas iniciativas. Todo lo que pueda innovar con algún estado, si la idea surgió, por ejemplo, con los experimentos que hago con el estado de Colombia, creo que lo más justo es llevar los métodos, las patentes, las innovaciones que se hagan en un 50% o en un porcentaje al Estado con el que se está negociando, por lo menos un 50%, o sin entrar en minucias de cómo equilibrar aportes, pienso que esto podría ser una forma inicial justa. Ahora, esto se puede dividir el 50% del proyecto, el 50% de la patente, eh, y depende del aporte que se genere. Pero creo que esta es la primera propuesta para crear una organización de economía mixta con el Estado colombiano. Esto también lo quiero eh, proponer de igual manera para el Estado norteamericano, porque con ellos, pues si queremos lograr cambios a nivel global, pienso que Estados Unidos es el mejor punto de partida, o sería el punto de partida ideal, porque hay personas de todos los países allá y eso genera una riqueza cultural que por ejemplo no la tenemos en Colombia. Pero bueno, ese no es el objetivo. Aquí vamos a hablar de lo que se supone que son las funciones que tienen estos órganos administrativos del Estado y lo que se supone que tiene el presidente de la República. Esto lo voy a complementar en nuevos documentos. Aquí estoy haciendo unas carpetas para organizar las leyes, la constitución, las acciones de cumplimiento, los decretos. Entonces, bueno, aquí quiero partir de una base de lo que he encontrado. No sé si esto sea completo, pero aquí hay una pregunta en estas notas que no he terminado. ¿Cómo hacemos para explicar mejor el conjunto de esquema? Conózcase de esquemas, conózcase como legislaciones, regulaciones, normativas, decretos que regulan el funcionamiento de las personas y las organizaciones. Esto es importante. Hoy estuve consultando cuál es la diferencia entre un decreto, entre una ley, entre una normativa, una regulación, lo que encontré en internet. Creo que eso requiere hacer una infografía. Aquí vuelvo y recalco la importancia de tener un equipo de comunicación en el Estado para que de comunicación, diseño visual y diseño interactivo, técnicamente hablando, para que se pueda entender mejor la complejidad del Estado. En realidad el Estado es una de las organizaciones más complejas que existen en la humanidad, pues por todo lo que regula el Estado. Y eso requiere una explicación más clara y concreta. Por dar un ejemplo, cómo explicar la diferencia entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Eso es una pedagogía importante. Pero bueno, en Internet encontré que el Consejo de Estado es el máximo juez de la administración pública. Aquí quiero pedir, esto es una petición verbal, que me que nos compartan, que me entreguen todo lo que está regulando el Consejo de Estado. Encuentro una ley muy vieja, creo que es del 2000, del 1988. Eso fue lo que estaba buscando. No recuerdo dónde está. La ley 14 de 1988. Esto es lo que encuentro que regula el Estado. Hice un documento sobre esta ley. Observación al cumplimiento, ley 2161. Bueno, esa la tengo en otro documento, pero ahí está.
El caso es que esto es lo que encuentro, lo que se supone que regula el Estado. Aquí, bueno, no voy a entrar en detalles con esto, pero bueno, se supone que esta organización, sea como se constituya, se supone que es el máximo juez de la administración pública. O sea que en este momento tenemos un problema con una sentencia, creo que es la palabra correcta, por lo que encuentro, una sentencia que hizo con respecto a la mesada 14 para los que fueron los discapacitados, vivas y huérfanos de la fuerza pública. Entonces, como el Consejo de Estado es el máximo juez, quiero entrar a considerar la importancia de profundizar lo que se podría considerar cuando exista eh, una diferencia, una, una inconformidad con respecto a un veredicto que dé el Consejo de Estado por ser el máximo juez, como por ejemplo la mesada 14. Entonces quiero que esto lo consideremos como un caso de estudio, aprovechando que pues hay varias personas que han manifestado conformidad frente a esto, entonces para complementar que tenemos que hacer reformas de fondo y esto permite que más personas se sumen a la causa porque eh, genera más empatía de que tenemos que hacer una reforma de fondo. Esto pienso que es importante para que nos sigamos uniendo todas las personas que llevan desde el 4 de julio allá haciendo ese plantón, aguantando frío, durmiendo en la calle. Vivir en la calle es la experiencia más terrible. Yo estuve cerca a estarlo en Estados Unidos y ni siquiera dormí en la calle un día, pero eso es, sentir ese temor es terrible y pues bueno, estar en la calle así sea protestando pues es duro. Entonces se supone que el Consejo de Estado resuelve los conflictos entre las personas y las entidades estatales, aquellos que surjan entre dichas entidades. En este momento hay un conflicto y quiero plantear, aquí lo voy a corregir, porque es que este es el problema, acciones de incumplimiento contra el Consejo de Estado, Consejo de Estado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque el Consejo de Estado no está resolviendo el conflicto y que hay un conflicto entre diferentes entidades. Asimismo, asesora al gobierno de Colombia en asuntos de trascendencia cuando éste lo requiera. Aquí es clave que con lo que está pasando, el Consejo de Estado debería estar asesorando al presidente porque está incumpliendo sus funciones. Aquí, pues hay un ciudadano que está manifestando y recalcando por qué no está funcionando bien el Estado. Y esto es importante porque en mi caso, esto es una evidencia más para poder demostrar que sé de gestión del conocimiento. Es decir, si ya se diseñó esta estructura teórica de cómo funciona el Estado y hay unas leyes y estoy tratando de explicar el entremado de qué conflictos hay entre diferentes áreas, esto es algo que debería estar haciendo, por ejemplo, el presidente, los congresistas, los magistrados, los jueces, y pues estoy mostrando que hay una diferencia y pues en este caso hay que hablar con el Consejo de Estado. Ahora, el Consejo de Estado, aquí quiero invitar a que hagamos un debate público, virtual y grabado con el Consejo de Estado sobre estos cambios como parte de las manifestaciones que se vienen para que podamos dirimir los conflictos que existen en la administración pública y podamos establecer estos debates para que los jueces, los magistrados tengan en cuenta las perspectivas que tenemos los ciudadanos, que no juzgamos. Y aquí esto es clave para la propuesta del cabildo abierto, porque dentro de un cabildo abierto hay que plantear unos métodos iniciales que se deben legislar. Aquí a mi Pofancol que está liderando este proceso, sobre todo un cabildo que tiene una finalidad que es destituir el presidente actual de Colombia. Aquí creo que el cabildo, para lograr ese objetivo, también hay que tener como, la palabra pueblo no me gusta, pero como pueblo, la capacidad de establecer cómo podemos tener un relacionamiento más directo y concreto con el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero en este caso, sobre el poder legislativo, perdón, judicial, creo que hay que solicitar esa necesidad de tener más cercanía con los jueces, que escuchen planteamientos, hipótesis, experimentos. Y esto, en mi caso, yo soy investigador en el campo de toma de decisiones colectivas. Aquí estoy empezando a recoger correos de investigadores en México en este campo. Les voy a empezar a organizar toda esta información porque, por ejemplo, aquí podemos empezar a crear indicadores de inteligencia colectiva, sabiduría colectiva, conciencia colectiva. Y acá la invitación es a generar una tendencia para cuantificar los fenómenos sociales. Entonces,
Esto es esto debería competir y con más claridad al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo ya hice un video en el que planteaba qué cumplimientos tenían, lo voy a citar, ya había leído las funciones y básicamente voy a plantear eso nuevamente para que consideren esos incumplimientos los jueces y voy a enviar ese video y con ese video envío la primera versión. La segunda versión la voy a seguir construyendo y por hoy envío ese video para que se den cuenta cuál es la responsabilidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, que ya lo había planteado desde el año pasado y hasta el momento los jueces, en este caso el Consejo de Estado, no ha dirimido ese conflicto, no ha dictado una sentencia y a todos les planteo, no me he leído la ley del Ministerio TIC, por eso voy a hacer estos documentos para dejar comentarios, para que otras personas lo editen, comenten, planteamos posibles reformas estos documentos. Este, por ejemplo, es la ley 1341. Entonces voy a compartir el enlace de ese documento. Y aquí tenemos que innovar en toda esta forma en la que se puede utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para poder hacer democracia. Por ejemplo, se decreta una ley y esto debería estar público en un sistema en el que las personas empiecen a hacer comentarios a los artículos y que queden organizados todos los comentarios que quedan. Y esto debería, y creo que este día ya lo había compartido de manera simple en otros videos el año pasado. Pero bueno, esto lo podemos incluir dentro de lo que podemos denominar un simulador de recursos sociales y estatales. Tener esta capacidad de simular e interactuar con las leyes o con las legislaciones, decretos, como sea que le demos en cualquier estado, en este caso estamos hablando de Colombia, para que se puedan hacer observaciones y comentarios. Uno de los que empezó a innovar con este tema de construir propuestas de planes de gobierno que yo conozca, que hizo una invitación colectiva, fue Fajardo, que hizo un documento en Google Docs para que la gente compartiera sobre las ideas que tuviese para el problema del empleo juvenil y dejó que la gente escribiera. Yo envié una propuesta allí, desde entonces pues vengo negociando esa propuesta está en el Ministerio de Trabajo, se supone que la van a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y no lo han hecho. Y creo que aquí tenemos que incluir el incumplimiento de Departamento Nacional de Planeación. Aquí en este video aprovecho Nacional de Planeación, que también tiene responsabilidad, y el presidente de la República. Bueno, seguimos con el tema de las acciones de cumplimiento contra el Consejo de Estado. Es decir, los que se juzgan, acá hay un problema de autojuzgarse. Por lo poco que he leído, creo que esto ya compete a la Corte Constitucional o creo que llama la Corte Suprema de Justicia. Yo apenas estoy empezando a entender cómo es que han estructurado el Poder Judicial. Y bueno, estoy en ese curso, ya entiendo un poco mejor. Y eso que me falta el poder legislativo. El poder ejecutivo es el que tengo un poco más claro, pero bueno, estoy aprendiendo. Yo no soy abogado, me considero filósofo, no estoy certificado en filosofía, pero bueno, ahí voy aprendiendo, como se dice coloquialmente, caminando y miando. Entonces aquí estamos con este proceso, así como yo llevo haciendo mi curso de Derecho Administrativo durante un año, porque yo hace un año, lo que he aprendido en un año es un logro importante en derecho administrativo, es invaluable y esto lo aprendí a partir de las respuestas que me daban y todo esto. Yo hace un año no conocía sobre la ley de derechos de petición con claridad, las tutelas tampoco, ni las acciones de cumplimiento. Y bueno, en un año se ha avanzado muchísimo y pues ya en un año, imagínense, ya llegamos al máximo juez de la administración pública radicando todo lo que estamos planteando y se han generado que más de 25 documentos de planteamientos que hay con el Estado y pues videos hay más de 700 que se han hecho en un año. Bueno, el caso. Seguimos. Resuelve los conflictos entre las personas y las entidades estatales o aquellos que surjan entre dichas entidades. Ahora hay conflictos entre nosotros, las personas y las entidades estatales y hay conflictos entre las mismas entidades. Esta parte es importante para proponer la importancia de hacer una reforma constitucional en la cual tengamos que elegir democráticamente a los ministros. Eso creo que es un cambio importante en la política, en el poder ejecutivo, que los ministros no los escoja el presidente, sino que los ciudadanos, de acuerdo a los candidatos que evaluemos, podamos tener esa posibilidad de escoger los ministros. Eso creo que es un tema importante y le quita tanto poder a un presidente. Incluso ese tema de ser la máxima autoridad militar
de las fuerzas públicas, no sé, a mí me parece eso un poco preocupante, pero eso es debatible. Bueno, ahorita no vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, sigamos con el asunto. Asesora, bueno, las decisiones y conceptos del Consejo de Estado garantizan la protección de los derechos de las personas. Aquí en este momento, lo que se le ha planteado al Consejo de Estado hasta el momento no está garantizando los derechos nuestros. Ya empezamos planteando principalmente acciones de tutela relacionadas a lo que afecta a las demás personas, documento que no se entendió. Después las planteé con derechos personales sobre mi derecho a la vida, el riesgo que tengo y mi derecho a la seguridad, al mínimo y tal, cosa que tampoco han hecho nada. Apoyan la toma de decisiones en el Estado colombiano en procura de lograr y consolidar la paz. Acá hay una ambigüedad y esto es importante para el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación porque necesitamos tener una, un enfoque en la gestión de las organizaciones en general, incluyendo sobre todo al Estado, mucho más científico, lograr y consolidar la paz y la convivencia. Esto hay que incluirle en este caso indicadores y objetivos concretos, que aquí estamos hablando de una perspectiva, una definición, una función, y cuando se define esto, se pueden sacar las cuantificaciones que hay para ver si esto se logra. Así cuando se apela al Consejo de Estado frente a algo que suceda, se le dice usted está incumpliendo la función de lograr y consolidar la paz y la convivencia, porque con estas decisiones se proyecta que va a reducir Colombia en el índice mundial de paz si logramos un consenso de que vamos a usar ese índice, o lo que definamos como se pueda cuantificar la convivencia. Esto es importantísimo y esto compete así sin que esté profundamente legislado a las funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, aquí el Consejo de Estado, según lo que yo encontré en Internet rápidamente, el artículo 237 de la Constitución Política le atribuye al Consejo de Estado lo siguiente: desempeñar las funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo de acuerdo a las reglas que señale la ley. Se supone que la jurisdicción de lo que encontré en Internet, de lo contencioso administrativo, es aquella destinada al conocimiento y aplicación del derecho en el orden administrativo o del derecho administrativo, es decir, el referente al conjunto normativo. Creo que esto me imagino que incluye proyectos de ley, normativas, ordenanzas, lo que sea, todo lo que esté destinado a regular la actividad de la administración pública en su versión contenciosa o el control de la legalidad. Eso me parece un poco ambiguo, tengo que profundizar más los conceptos, pero bueno, y sometiendo de esta a los fines que la justifiquen, así como para atender los recursos de los administrados contra resoluciones de la administración que se consideran injustas. Acá hay una decisión, creo que fue, se me olvidó el nombre técnico en este momento, una sentencia que puede ser injusta relacionada con la mesa 14. Entonces, bueno, acá es como que quién juzga al juez o quién juzga al magistrado, quiénes pueden juzgar, o más bien que juzgar, más bien quiénes pueden cuestionar. Esto es algo que hay que pensar para innovar y ahí vamos a ir dejando las preguntas que se van ocurriendo. Y aquí volvamos al documento. Aquí dejo claro la nota 4. De acuerdo con la D School de Stanford, estoy citando una universidad muy prestigiosa ubicada en la zona del mundo en el que se produce la mayor cantidad de innovaciones, donde está la mayoría de empresas de tecnología, de redes sociales, y la importancia de utilizar la metodología How Might We o las preguntas bajo la figura de cómo podríamos hacer para. Son una forma de marcar una idea y se la usan para lanzar lluvia de ideas. Estos temas, aquí los documentos los voy a empezar a plantear definiendo objetivos del documento y preguntas del documento, por ejemplo, preguntas de ese tipo. Ahora, yo hice en otro documento, que también es un documento importante que surgió ayer, surgió el 9, perdón, es un documento en inglés para demostrar que para empezar a demostrar científicamente que nuestra civilización puede estar evolucionando más rápido y mejor si las organizaciones y humanos estuviéramos evaluando e iterando la viabilidad de cooperar en diferentes maneras. Acá hay muchos problemas para cooperar, para ponerse de acuerdo, para crear organizaciones y bueno, voy a empezar a integrar eso en este documento. Lo empecé, tiene unos enlaces, hice unos posts, empecé con unas preguntas, pero bueno, aquí tratando de innovar sobre el tipo de preguntas que se usan para innovar,
Pregunto, ¿cómo hacemos para crear nuevos esquemas de preguntas para promover la innovación y la creatividad entre humanos y máquinas? Aquí hay un tema que nosotros con la inteligencia artificial que podemos desarrollar, tema que es de tecnología y de tecnologías de información y comunicación, podríamos estar promoviendo la creatividad y la innovación, asunto que no estamos utilizando, pero estamos planteando que nos dejen evaluar, hacer un diagnóstico del uso de la inteligencia artificial en el Estado, y cosa que hasta el momento no se ha podido. Por ahí el Consejo de Estado vi que hizo como un foro, hizo un evento para hablar sobre eso, no nos invitaron formalmente, y supongo que fue a raíz del documento que radiqué en los diferentes correos del Consejo de Estado. Aquí yo voy a dejar, a ver, no, ahora no lo tengo. Bueno, el documento lleva sus objetivos, vamos a parar las preguntas. Tomé de base el documento, esta pendejada publicidad, que mucha gente llegó a pensar que yo estaba apoyando a Petro que porque puse la foto. Este fue base la acción de tutela sobre lo que estaba pasando. Aquí estamos hablando de que están incumpliendo con lo que les toca supuestamente. Entonces, vamos a hacer el análisis sobre las funciones del presidente. No sé si además de las funciones constitucionales, el presidente tenga unas funciones más concretas. No he encontrado nada. Aquí quiero hacer la petición al Estado. Cuando analicen este video, dejo constancia que pedí esa información formalmente. Es una duda de un ciudadano. Si las tienen, por favor, las entreguen. Lo mismo que las funciones de todos los órganos administrativos del Poder Judicial, para entender qué es lo que lo regula, para poder entender las normas. Y bueno, esta es la batalla legal que hay que dar. Aquí los invito, voy a empezar a hacer una vaqui para los negociadores con el Estado, no sé qué nombre le va a poner, pero necesitamos recursos. La idea es crear un documento también para que haya transparencia en el manejo de los recursos. De mi parte, yo puedo vivir con mucha austeridad, pero hay que armar un equipo más grande de científicos, de abogados, y esto es una batalla que apenas empieza. Yo de mi parte, pues por el momento lo necesitaré, necesito también irme de esta finca, no es segura, irme para una unidad en un lugar no reportado, pero para mi seguridad es importante. Vuelvo y aclaro, hice una campaña en Change, la empecé con el tema de mi seguridad, ya creo que han firmado 19 personas, sí señor, para suplicar a los Estados Unidos por mi seguridad, para ir haciendo en paralelo esto. Ayer envié un documento para pedir que si tiene un espacio en los batallones, ya que presionó al director de la Unidad Nacional de Protección para hacer mi evaluación de riesgo. Y bueno, lo que yo estoy negociando, le está empezando a escribir al Departamento de Estados Unidos que quiere, creo, crear conciencia que mi campo de investigación genera riesgo de persecución porque promuevo la evaluación en el cambio y la estructura de las organizaciones, y esto causa que la gente que ahorita tiene el poder empiece a sentirse amenazada porque pueden perder su poder actual. Entonces, este campo en el que yo estoy de toma de decisiones colectivas genera riesgos porque estamos cuestionando las formas de cómo funcionan las organizaciones y el Estado en sí mismo. Entonces, pues lógicamente eso van a haber muchos detractores, y lo que tiene poder no va a querer perder el poder, ni más faltaba, hombre. Bueno, el caso, sigamos con el Consejo de Estado. Se supone conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno nacional cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional. Esa parte no me queda clara todavía, o sea que no la voy a profundizar. Pido por favor que alguien del Consejo de Estado o una persona del Estado nos explique esto en una llamada para poder hacer pedagogía a los que no la entendemos. Esto es importante, es una petición, que nos lo respondan en un correo, que nos lo expliquen en un video, una infografía, algo para entender eso qué significa, no me queda tan claro. No sé qué es una acción de nulidad. Bueno, sí logro entender que esto es como que cuando un presidente plantea un decreto y que no corresponde a la Corte Constitucional, pues el Consejo de Estado puede hacer alguna acción para que eso no se lleve a cabo. Esto puede ser útil para esa ley que le piensan dar dinero a las personas que para que supuestamente no delincan, y la de gestores de paz y todas estas barrabasadas que se les habrá ocurrido a Petro, que bueno, eso ahí parece que lo que quiere armarse es su propio ejército allí, echarse al bolsillo a una gente con dinero público. Bueno, el caso, esto no compete a este video. Actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen.
cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. Aquí vuelvo al tema, aquí estamos resolviendo un asunto de administración. Aquí la constitución y las leyes están para mí determinando que esto es importante, así que pedimos una reunión para tocar temas concretos sobre ambigüedades y vacíos legales, justamente promoviendo un cabildo abierto para que el Consejo de Estado dictamine una sentencia y podamos plantear la necesidad de reformar la Constitución, los proyectos de ley, preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley. Esto es importante. ¿Cómo carajos definimos métodos para que el Consejo de Estado pueda preparar y presentar actos reformatorios de Constitución y proyectos de ley? Por ejemplo, cuando los ciudadanos hagamos un cabildo abierto o propongamos un referendo derogatorio, un referendo aprobatorio, son términos que estoy aprendiendo en este cursito que estoy haciendo de Derecho Administrativo Colombiano. Aquí hay que innovar sobre eso. Anotemos aquí la pregunta. ¿Cómo hacemos para, a ver, cómo hacemos eh, para plantear métodos que permitan a los ciudadanos preparar y presentar actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley al Consejo de Estado, digamos, para en concretar cómo lograríamos los ciudadanos para hacer eso. Eso es una pregunta aquí que dejo. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios. Eso hay que mejorarla, pero fue la primera pregunta que me ocurrió. Conocer de los casos sobre pérdida de investidura a los congresistas. Bueno, este es el asunto allí que está. Esto es lo que compete al Consejo de Estado. Al Consejo de Estado. Eh, Acción de cumplimiento contra el Consejo de Estado. Eso es lo que sé por ahora del Consejo de Estado. Ahora, voy a cerrar este video aquí para cerrarlo enfocado al Consejo de Estado. Ahora voy a seguir con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que eso ya lo había leído, pero voy a replantear eso. Son las 14:12 de un 11 de julio del 2023. Aquí para registro de la historia de Colombia. Estos son asuntos del detrás de bambalinas, de cosas que un ciudadano estaba haciendo, que no es escuchado por muchas personas, que está censurado, pero aquí van quedando las pruebas de lo que hago previo a todo lo que se está planteando. Cierro aquí con el tema del Consejo de Estado. Hasta luego.